La verdadera teología cristiana. He estado pensando mucho referente a la forma de la vida personal de cada una de las personas, que en cierto momento buscamos prácticamente buscarle una razón a nuestras vidas. Y sobre todo cuando nosotros nos enfocamos en querer hacer un cambio radical o personal del teos y del logos, del griego y de muchas formas de la historia bíblica. Pero si hablamos de referente de la palabra de Dios, queremos decirle a usted que la palabra teología significa teología pastoral o teología ministerial o teología evangélica, del griego que nosotros le llamamos teos, que significa logros, el significado de cada una de las personas que buscamos estudiar y profundizar la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. La teología fue hecha para la superación, para guiar, para ministrar y para poder enfocar a todos y a cada uno de todos aquellos que escudriñan y que leen la palabra de Dios. Mas, sin embargo, podemos entender que la teología pastoral es la que más le cuesta a muchos de los pastores en la actualidad, porque la teología pastoral significa el poder guiar, enseñar, administrar y saberle enfocar el verdadero evangelio a cada uno de los feligreses o personas que buscan de la palabra de Dios. Sin embargo, nos hemos perdido en el término de teología porque hemos buscado no solamente en la forma de poder profundizar en la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios a través del libro de Timoteo nos manifiesta que toda palabra de Dios fue inspirada para enseñar, para redarguir, para enfocar, para suministrar y para poder guiar a todo aquel que quiso llegar al Evangelio o llegó a las iglesias. Mas, sin embargo, en la actualidad, al parecer, nos hemos enfocado más en administrar, en trasquilar, en pedir, en decirle a cada uno de nuestros miembros que tienen que diezmar y si no, no van a ser salvos a través del diezmo y las ofrendas. El ofrendar para dar la voluntad de cada uno de nosotros, de lo que producimos y de lo que hacemos. El diezmo fue creado para en el tiempo de los levitas y poderlo enseñar de que era de la forma de subsistir en la historia de la Biblia respecto a lo que se daba a través del diezmo de cada una de las producciones y de todo lo que se podía producir y aprender y sobre todo de los frutos del trabajo en aquel entonces. Sin embargo, en la actualidad, pues en el libro del Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos revela a través del libro de los Corintios, manifiesta que dice que todo aquel que ofrende tiene que darlo con voluntad. Da con agradecimiento, no des por vanidad, no des por orgullo y no des lo que te sobra, porque Dios ama al dador alegre. Cuando hablamos en el término de las ofrendas, en la actualidad es lo único que a la iglesia le queda. Ofrendar, darle gracias a Dios por lo que ha recibido. Pero los seres humanos somos tan ingratos que no queremos darle gracias a Dios absolutamente en nada. Hemos llegado en el momento más difícil donde la apostasía, donde el fanatismo, donde la religiosidad, donde las personas van a la iglesia a bailar, donde van a danzar, donde van a hacer relajos, pero no van a adorar directamente a Dios, sino que lo que van a hacer es prácticamente a un club de beneficencia o de ayuda a donde el cual pertenece. El Evangelio en la actualidad no tiene que ser de esa manera. Lamentablemente este contenido no le puede caer muy bien a dichos pastores o pseudos pastores que les falta mucho para poder guiar a sus feligreses. Porque el verdadero pastor es aquel que enseña, es aquel que sustenta
es aquel que está en las buenas, es el pastor que está en las malas, es el pastor que está en la necesidad, es el pastor que guía en el momento difícil, en el momento de desesperación, en el momento de angustia a cada uno de las ovejas. Pero ¿qué pasa de los pastores que nada más solamente esperan el día domingo, el diezmo y las ofrendas, y se le olvida que su feligrés trabaja, sufre y tiene que llevar el sustento a su familia, y algunas veces deja de darle a su familia y prefiere mejor ofrendar y diezmar en la congregación para poder subsistir, que la iglesia tiene que continuar? La palabra de Dios nos dice que a través del evangelio pues muchos se creyeron tan vanidosos que unos se desviaron de la palabra, se volvieron ávaros, se volvieron engreídos, se volvieron orgullosos, se deleitaron en sus mismos placeres, dice la Biblia, y se desviaron de sus caminos. Hay muchos pastores que usted los puede ver que están viajando en todas partes del mundo. Los invitan a Europa, los invitan a Estados Unidos, los invitan a Italia, los invitan a cualquier parte de Centroamérica, Sudamérica. Andan viajando por todo el mundo y dejan a sus congregaciones prácticamente abandonadas. Pero ¿qué es lo que anda haciendo este pastor? Anda buscando dádiva de los hombres y no anda buscando la bendición que viene de lo alto. En la actualidad, la mayoría de los pastores, mis colegas, quiero decirles que la vida no es como en realidad tenemos que vivirla, ni tampoco la teología cristiana evangélica tiene que ser para poder seguir buscando la manera de no ayudar, de no estar con el prójimo, de no ver la necesidad de la viuda, de no ver la enfermedad, de no ver el dolor de sus feligreses. La iglesia tiene que hacer un cambio radical y un giro de 80 grados para poder salir en los últimos años, porque la apostasía se los está comiendo, se los está llevando hacia el precipicio. Ahora en la actualidad la teología evangélica o cristiana podemos decir que se ha ocupado directamente solo como un dogma, pero un dogma para poder llevarle a cada uno la enseñanza no adecuada, que cada uno de los feligreses tienen que tener mucha atención a lo que están haciendo, porque el que busca el camino de la palabra de Dios puede hacer que esté buscando el camino a la vida eterna, pero en vez de encontrar el camino a la vida eterna, puede encontrar mejor el camino hacia la perdición. Porque muchos se desviaron al ver que las cosas no funcionaron dentro de la iglesia y se fueron a seguir el mundo, a rodear el mundo, porque no les satisfago en ningún momento lo que la iglesia les podía dar en su momento de necesidad. Mas si podemos en este momento analizar qué es de veramente el evangelio. En la actualidad el evangelio ha ocupado para poder sacarle el dinero a las personas y nada más solo para vivir en un club de beneficencia. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos redarguye, como dijo Pablo a través de la carta a los Corintios y a Timoteo. Le dijo: Timoteo, no te olvides de las ovejas, no te olvides de las viudas, no te olvides de los necesitados, no te olvides de los pobres, porque eso es lo que manda nuestro Señor en esta tierra. Con este contenido no le voy a caer bien a muchos pastores, ni a muchos evangelistas, ni a muchos artistas cristianos, pero no hemos buscado directamente el camino de la verdad, sino que nos hemos desviado directamente al mundo de la avaricia y para la obra del Señor, sino que lo ocupamos para nuestros propios deleites. Piénselo y analice este contenido, mi estimado colega pastor. Usted pastor, usted evangelista, usted cantante, usted que está en el camino, que no está en lo correcto. Nos seguiremos viendo y hasta la próxima.